El día comenzó como cualquier otro, con Manuel Hunter apresurándose en su rutina matutina. Se puso su camisa de trabajo habitual, se alisó la corbata y se miró en el espejo, con 32 años y algunas canas en su pelo castaño, pero aún en forma. Su reflejo le dio confianza. Su vida parecía sólida. Lucy estaba en la cocina, tomando café y mirando el móvil. Manuel se inclinó hacia ella y le dio un beso rápido en la mejilla. «Buenos días, cariño», dijo, cogiendo su mat de viaje. «Buenos días», respondió Lucy sin levantar la vista de la pantalla. «¿Llegas tarde?» «Sí, el tráfico va a ser brutal hoy». Dio un trago a su café, haciendo una mueca al sentir que le quemaba la lengua. «¿A qué hora llegarás a casa?» Lucy apenas hizo una pausa. «Tarde. Está la cena con Norman, ¿recuerdas?» Manuel asintió, tratando de recordar si ella lo había mencionado antes. «Cierto. La cena con el jefe». Norman Coleman, el jefe de Lucy, había sido tema de conversación últimamente. Manuel supuso que formaba parte del juego del ascenso. Odiaba la sonrisa arrogante del tipo cada vez que se encontraba con él, pero Lucy juraba que era inofensiva. Entró en el salón, donde su suegra, Karen, estaba sentada con su labor de punto, inmersa ya en su rutina diaria. «Buenos días, mamá», saludó Manuel, forzando una sonrisa. Aún no se había acostumbrado a tenerla siempre cerca. Hacía unos meses, Lucy había insistido en que dejaran que su madre se mudara, solo por un tiempo, después de que perdiera su casa en un divorcio desordenado que el tiempo había convertido en meses. La presencia constante de Karen a veces le hacía sentirse como un invitado en su propia casa. Karen ni siquiera levantó la vista de sus agujas. «Buenos días, Manuel». Sacudiéndose la tensión, Manuel cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de que pudiera girar el pomo, su teléfono zumbó en su bolsillo. Era un mensaje de Lucy. «No te olvides, esta noche estaré fuera. Tengo una reunión importante con mi jefe. No me esperes levantado». Manuel miró por encima del hombro a Lucy, que ahora estaba absorta en sus correos electrónicos. Una extraña sensación le tiró de las tripas, pero se la sacudió rápidamente. Lucy era ambiciosa. Llevaba meses luchando por ese ascenso y Manuel lo respetaba. Sabía lo mucho que significaba para ella, aunque hubiera empezado a restarle tiempo para estar juntos. Con una sonrisa forzada, se guardó el teléfono en el bolsillo. «De acuerdo, hasta luego. Suerte con la cena». Lucy asintió rápidamente, ausente. «Gracias, Lucy. No te quedes levantada». Manuel se marchó, cerrando las puertas tras de sí. Fuera, el aire fresco le llenaba los pulmones, pero aquella extraña sensación persistía. Le carcomía durante el trayecto al trabajo, incluso mientras escuchaba las noticias de la mañana y esquivaba el intenso tráfico habitual. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo el estrés habitual del trabajo y la creciente tensión de tener a Karen cerca. Pero al entrar en el aparcamiento de su oficina, algo en el mensaje de Lucy le molestó. «No me esperes levantado». Ya se lo había dicho antes, pero esta vez era diferente. En el trabajo, el día de Manuel transcurrió como de costumbre, lleno de reuniones, llamadas telefónicas y el interminable ciclo de tareas que consumían su tiempo. Era bueno en su trabajo, fiable y respetado. Sus compañeros le apreciaban y su jefe sabía que era alguien que hacía las cosas bien. Pero hoy, Manuel había perdido la concentración. Esa sensación persistente sobre la cena de Lucy volvió a su mente, distrayéndolo cada pocos minutos durante el almuerzo. Se sentó en la sala de descanso, distraídamente desplazándose a través de su teléfono. Pensó en enviarle un mensaje a Lucy para ver cómo le iba el día, pero algo le contuvo. No quería parecer el marido paranoico que era ella, trabajando duro, presionando por un ascenso que podría mejorar sus vidas. Sin embargo, un pensamiento parpadeó. ¿Y si la cena no era solo por trabajo? Sacudió la cabeza. «Deja de hacer el ridículo.
A última hora de la tarde, Manuel intentó apartar el malestar. Después de todo, Lucy probablemente también estaba estresada por la cena. Ella necesitaba su apoyo, no sus dudas. Pero cuando cerró el portátil y se dispuso a salir, la tensión en su pecho se mantuvo. Volvió a comprobar su teléfono. Ningún mensaje de Lucy. Ni siquiera una actualización de cómo le estaba yendo el día. Manuel se detuvo en el camino de entrada antes de lo habitual, con ganas de relajarse después de un largo día en la oficina. Había decidido salir pronto del trabajo, con la esperanza de pasar un rato tranquilo antes de que Lucy volviera de cenar con su jefe, Norman. No había podido deshacerse de la sensación de incomodidad de la noche anterior, pero se esforzaba por confiar en ella. La puerta principal crujió cuando Manuel entró. La casa estaba inusualmente silenciosa, salvo por el sonido apagado de la televisión procedente del salón. Al entrar, la voz de Karen lo saludó con una despreocupación inquietante. «Hola, cariño, has llegado pronto», dijo, sin apartar la vista de la telenovela que emitía el televisor. Estaba tumbada en el sofá, con un albornoz gastado y un vaso de vino medio vacío sobre la mesita. Manuel frunció el ceño, observando la escena. «Sí, solo quería relajarme», dijo, mirando a su alrededor. «¿Dónde está Lucy?», sonrió Karen. «Ha llamado. Dice que necesita que vengas conmigo a casa de sus primos esta noche». Manuel parpadeó, confuso. ¿A casa de sus primos? ¿Por qué? «Ha invitado a su jefe a pasar una noche divertida y salvaje», respondió Karen, con tono indiferente. Hizo un gesto despectivo con la mano, como si las palabras que acababa de decir fueran perfectamente normales. «Ya sabes, para celebrar un ascenso o algo así». Manuel frunció las cejas. ¿Celebrar? ¿Qué demonios hay que celebrar? Su voz era aguda, aunque intentó mantener la calma. Karen puso los ojos en blanco y finalmente se volvió hacia él. «Oh, Manuel, no actúes como un idiota. A Lucy le gusta. Ella solo le sigue el juego. No es para tanto. No es para tanto». A Manuel se le apretó el pecho y la miró fijamente, mientras su mente se esforzaba por procesar lo que acababa de oír. «¿Seguirle el juego? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tengo que ir a casa de su prima?» Karen lo miró con lástima, como si le estuviera explicando algo a un niño. «No te quería cerca esta noche. Dijo que probablemente te pondrías en ridículo». El corazón de Manuel latía con fuerza en su pecho y su mente se tambaleaba. «Avergonzarme», empezó a levantar la voz. «¿Qué demonios quiere decir eso? Soy su marido. ¿Por qué iba a hacerlo?» Karen lo cortó con una risita, su tono goteaba con descendencia. «Manuel, es solo por diversión. A Norman le gusta. Llevan semanas flirteando. Cree que le ayudará a conseguir el ascenso. ¿No te das cuenta?» La cara de Manuel se enrojeció de ira y se acercó un paso más a ella. «¿Qué demonios estás diciendo?» Su voz era ahora un gruñido grave, pero Karen no parecía preocupada en lo más mínimo. Karen se echó hacia atrás y levantó su copa de vino con una sonrisa burlona. «Incluso me ha dicho que tu pequeño problema de 15 centímetros no es precisamente bueno en el dormitorio. ¿Qué esperabas que hiciera? Tiene necesidades, Manuel. Una chica como Lucy no puede conformarse con menos, ¿sabes?» Las manos de Manuel temblaban mientras apretaba los puños. Su mente bullía de asombro, incredulidad y una rabia hirviente que no había sentido antes. Apenas podía respirar. «¿A ti? ¿Lo dices en serio?» Se le quebró la voz. «¿Lo sabías? Eres su madre». Karen se rió amargamente, agitando de nuevo la mano. «No seas tan dramático. Sé que hiere tu orgullo, pero así es como funciona el mundo real, Manuel. Lucy solo hace lo que es necesario para los dos». Manuel se quedó mirándola, atónito. Ahora todo su cuerpo temblaba.
La habitación a su alrededor se volvió borrosa mientras su visión se oscurecía de furia. Hacer lo que es necesario. ¿Crees que es necesario? Su voz era ronca, llena de incredulidad. Karen se encogió de hombros como si su ira no fuera más que un inconveniente. Deberías darle las gracias. Solo intenta ayudaros a vivir mejor. No lo entenderías. Eres demasiado estrecho de miras. Por un momento, Manuel no pudo hablar. Sentía que el suelo se le caía encima. La mujer en la que había confiado, la mujer a la que había amado y con la que había construido una vida, le estaba traicionando de la peor manera posible. Y Caronte, su propia madre, no solo era consciente de ello, sino cómplice de todo el asunto. A Manuel le hirvió la sangre, se le agudizó la vista y, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y subió furioso las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Abrió de golpe la puerta del dormitorio, con la respiración agitada, y sacó las maletas del armario. No le importó el desorden. Tiró ropa, zapatos y todo lo que pudo encontrar perteneciente a Lucy y Karen en las maletas, con la rabia alimentando cada uno de sus movimientos. Le temblaban las manos mientras cerraba las maletas y las arrastraba escaleras abajo una a una. Karen lo observaba desde el sofá, imperturbable ante la escena que se desarrollaba ante ella. Manuel, cálmate. Estás exagerando. Manuel no respondió. Apenas podía oírla a través de la furia que le abrazaba la mente. Arrastró las maletas hasta la puerta principal y las arrojó al porche con un fuerte golpe. Se volvió hacia Karen, con el pecho agitado y los ojos encendidos. Fuera de aquí. Karen parpadeó, apartando por fin los ojos del televisor. ¿Cómo dices? Ya me has oído, le espetó Manuel, con voz muy baja. Tú y Lucy, fuera de mi casa. Ahora mismo. Karen entrecerró los ojos y dejó lentamente la copa de vino. Nos estás echando. ¿Por qué? Por intentar ayudar. Manuel se acercó un paso, con la mandíbula tan apretada que le dolía. ¿Ayudar? ¿Llamas a esto ayudar? Fuera de mi casa. Karen lo miró fijamente un momento, luego resopló y se levantó del sofá. Te vas a arrepentir, Manuel. No estás siendo razonable. Manuel se mantuvo firme, con los ojos encendidos de rabia. Ya no me importa lo que pienses, Karen, murmuró en voz baja. Lucy no se lo va a tomar bien, ya lo verás. Manuel no respondió. El peso de lo que acababa de ocurrir flotaba en el aire. Su vida, la vida que creía conocer, se había hecho añicos, pero en el fondo de su mente, la idea de venganza empezaba a formarse lentamente. Esto no había terminado, ni mucho menos. Era tarde cuando Manuel oyó el chirrido de la puerta principal al abrirse. La risa de Lucy se coló en la casa, despreocupada y ligera, pero iba acompañada de la risa profunda y petulante de su jefe, Norman Coleman. El sonido hizo que a Manuel se le retorciera el estómago al tiempo que se le hacía un nudo en la garganta. De pie en el salón poco iluminado, Manuel pudo oírlos con claridad cuando entraron, aún atrapados en su pequeño mundo, ajenos a la tormenta que les aguardaba. Vio cómo Lucy y Norman cruzaban el umbral, la mano de ella rozándole el brazo mientras compartían una broma privada. La sonrisa de Lucy vaciló cuando vio a Manuel inmóvil en medio de la habitación, con los brazos cruzados y los ojos fijos en ellos con una calma mortal. Norman, con su actitud arrogante, miró a Manuel de arriba abajo, con una sonrisa que se ensanchaba como si disfrutara de la confrontación. Bueno, parece que alguien ha llegado pronto a casa, dijo Norman con un tono lleno de condescendencia. Lucy tragó saliva y sus ojos parpadearon nerviosos entre los dos hombres. Forzó una sonrisa temblorosa, tratando de disimular. Manuel, ¿qué coño haces aquí ahora? Manuel levantó una mano y la interrumpió en mitad de la frase. Enhorabuena, dijo, con voz fría y llana, como el hielo resquebrajándose en el silencio. La zorra de mi mujer y la puta de su madre se han mudado oficialmente contigo, Norman. Buena suerte con eso.
Lucy palideció y su sonrisa se desvaneció mientras miraba a Manuel estupefacta. La arrogancia de Norman se desvaneció y fue sustituida por confusión. Miró las cajas alineadas junto a la puerta y de pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación. ¿De qué demonios estás hablando?, balbuceó Lucy, con los ojos muy abiertos, mirando a Manuel y a Norman como si buscara una salida. Manuel se acercó sin apartar los ojos de ella. ¿Crees que no lo sé? Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y eso asustó a Lucy más que si hubiera gritado. Te has estado tirando a tu jefe a mis espaldas y tu propia madre te ha ayudado a encubrirlo. Esta, señaló a Norman, es la verdadera razón de todos esos trasnochos y cenas de negocios, ¿no? Los labios de Lucy se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Tenía la cara enrojecida por la culpa y el cuerpo paralizado como si estuviera atrapada en una pesadilla. Respiró entrecortadamente, intentando serenarse. Manuel, escucha, no eso, perdóname. Manuel la interrumpió, alzando la voz y apretando los puños. Ya he oído suficientes excusas. ¿Crees que estoy ciego? ¿Que no sé lo que está pasando en mi propia casa? Norman habló por fin, dando un paso al frente con una sonrisa de suficiencia. Mira, Manuel, estás exagerando. Son solo negocios. Lucy es ambiciosa. Está haciendo lo mejor para su carrera. No hace falta que te pongas así. Los ojos de Manuel se fijaron en Norman, le hervía la sangre. Dio un paso hacia él, con los puños aún apretados. ¿Crees que se trata solo de negocios? Entras en mi casa, en mi matrimonio, ¿y crees que voy a quedarme aquí y dejar que me faltes al respeto? Norman enarcó una ceja, claramente imperturbable. Tío, relájate. Los dos somos adultos. No es nada personal. A Manuel le temblaban las manos por el esfuerzo que le costaba contenerse. Podía sentir la ira surgir, pero luchó por mantener la compostura. No es nada personal. Te has acostado con mi mujer. No puedes quedarte ahí fingiendo que se trata de un acuerdo profesional. Lucy se interpuso entre ellos, con voz temblorosa. Manuel, por favor, hablemos de esto. Podemos solucionarlo. No es lo que tú crees. Manuel se rió, pero no había humor en ello. ¿Resolverlo? Llevas meses mintiéndome. Tú y tu madre me habéis tomado por tonto, ¿y ahora quieres hablar? Karen apareció por el pasillo, tras oír el alboroto. Se acercó con su habitual aire de superioridad y el ceño fruncido. Manuel, querido, empezó a decir en ese tono condescendiente que él había llegado a despreciar. Como te he dicho, estás exagerando. Así son las cosas en el mundo real. Lucy hace esto por los dos. Los ojos de Manuel se oscurecieron y se volvió hacia ella, apenas capaz de contener la rabia. Por los dos, escupió, con la voz temblorosa por la furia apenas controlada. ¿Crees que traicionarme, humillarme, es por mi bien? Karen se cruzó de brazos, mirándolo por encima del hombro. Tienes que entender cómo funcionan las cosas. Lucy necesita este ascenso. A veces hay que hacer sacrificios. Manuel sentía que el pulso le latía con fuerza en los oídos. Miró a Lucy, Norman y Karen y vio la traición grabada en sus rostros. La ira que había estado conteniendo durante tanto tiempo estalló por fin. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Manuel agarró una de las cajas que había junto a la puerta y la arrojó al porche. ¿Quieres vivir esa vida? Sí, pero no en mi casa. Pero no en mi casa. Lucy se estremeció cuando la caja cayó al suelo con un fuerte golpe. Manuel, para. Hablemos de esto, por favor. Pero Manuel ya no escuchaba más. Cogió otra caja y la tiró fuera. Fuera de aquí. Gruñó, con voz mortalmente seria. Fuera todos de mi casa. Norman, percibiendo el cambio en el ambiente, dio un paso al frente, con un tono todavía engreído pero ahora irritado. Vamos, Manuel, no nos precipitemos.
te comportas como un niño. Los ojos de Manuel se dirigieron a Norman, fríos y duros. Actúo como un hombre al que han traicionado. Ahora vete antes de que te eche. Lucy cogió el brazo de Manuel, pero él se apartó con voz firme. Se acabó, Lucy. Has tomado una decisión. Ahora puedes vivir con ella. Karen dio un paso adelante, intentando mantener el control. Te arrepentirás, Manuel. Estás echando a perder tu matrimonio por nada. La risa de Manuel era amarga y cortaba la tensión. Por nada. Esto lo es todo, Karen. Has envenenado nuestro matrimonio desde el principio. Ahora puedes irte a vivir con tus mentiras a otra parte. Con un último empujón, arrojó la última caja al porche. Se volvió hacia ellos, con la cara de piedra. Lárgate y no vuelvas nunca. Lucy se quedó allí, con lágrimas en los ojos, pero sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que no podía deshacerse. Con los hombros caídos, se agarró del brazo de Norman y los dos salieron por la puerta, con Karen detrás mientras la puerta se cerraba tras ellos. Manuel permaneció en silencio, con el corazón todavía acelerado. Pero, por primera vez en meses, sintió una extraña sensación de paz. Todo había terminado. Se habían ido. El primer día después de que Lucy se fuera, Manuel esperaba una tormenta de emociones, rabia, angustia, arrepentimiento, pero en lugar de eso se sintió entumecido. Borró el número de Lucy de su teléfono, la bloqueó en todas las plataformas y empezó a tramitar el divorcio. Sus acciones eran mecánicas, cada paso dado con fría determinación. La traición había roto algo en su interior, pero no iba a dejar que Lucy ni nadie viera los pedazos. Las llamadas comenzaron al día siguiente. El nombre de Lucy aparecía en la pantalla, su foto le sonreía como si nada hubiera cambiado. Al principio, Manuel se quedó mirando el teléfono, con los dedos sobre el botón de respuesta. Pero la idea de oír su voz le revolvió el estómago. Dejó la llamada en el buzón de voz. Luego recibió otra llamada. Y otra más. Cada vez la ignoraba, las llamadas se acumulaban, pero la avalancha de mensajes permanecía intacta. Al tercer día, el teléfono volvió a sonar. Esta vez aparecía el nombre de Karen. Manuel sintió una oleada de ira al ver cómo se iluminaba la pantalla. Karen había propiciado todo este lío, actuando como si la traición de Lucy estuviera justificada, incluso fuera necesaria. Dejó que también sonara su llamada. Tras otro aluvión de llamadas, Manuel decidió escuchar el primer mensaje de voz de Lucy. Su voz era temblorosa, vulnerable, tan diferente de la mujer segura de sí misma que conoció. Manuel, por favor. Sé que estás enfadado, pero tenemos que hablar. He cometido un error. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Por favor, llámame. Podemos arreglarlo. Manuel apretó la mandíbula mientras escuchaba. No había arrepentimiento en su voz, solo pánico. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba que la hubieran pillado. Borró el mensaje sin pensárselo 2 veces. Las semanas siguientes transcurrieron con la misma rutina. Lucy siguió llamando, y Karen hizo lo mismo. Pero Manuel permaneció impasible. Su atención se centró por completo en el divorcio. El escándalo de la aventura se extendió rápidamente por la oficina y el nombre de Norman Coleman no tardó en sonar en todos los rincones del edificio. Se corrió la voz de que la aventura de Lucy con Norman había salido a la luz. Manuel solicitó el divorcio y se aseguró de que se hiciera público. No lo hizo por despecho. Bueno, tal vez un poco. Sino porque quería que todo el mundo supiera lo que había pasado, no iba a permitir que Lucy y Norman se salieran con la suya ocultando este lío bajo la alfombra. Quería que el mundo los viera por lo que eran. Mientras tanto, Lucy se quedó con Norman, convencida de que su nueva vida acababa de empezar. Había perdido a Manuel, pero pensaba que Norman sería ahora su futuro.
Imaginaba que continuarían con su romance abiertamente, que Norman la apoyaría e incluso que la ascendería cuando todo se calmara. Pero su fantasía empezó a resquebrajarse casi de inmediato. Al principio, Norman la trataba con el mismo encanto petulante que la había atraído a la aventura. Pasaron algunas noches en restaurantes de lujo, disfrutando de la emoción de estar al descubierto. Pero pronto la emoción de la relación prohibida se desvaneció. Norman ya no era el hombre encantador y atento que la había perseguido sin descanso durante sus citas secretas, sino que se había vuelto distante, tratándola como una molestia y no como el centro de su mundo. Lucy se dio cuenta del cambio cuando empezó a trabajar hasta tarde sin avisarla. Intentó llamarle, como había hecho antes con Manuel, pero las respuestas de Norman se volvieron breves y desdeñosas. Siempre estaba ocupado o metido en reuniones. Intuía que algo iba mal, pero no quería admitirlo, no después de todo lo que había sacrificado. Un día, Lucy se presentó en el despacho de Norman sin avisar. Esperaba darle una sorpresa, tal vez reavivar la chispa que habían perdido. Pero cuando entró en su despacho, encontró a Norman con una nueva mujer, una asistente más joven y atractiva, que se reía en su mesa. La mirada de Norman al ver a Lucy no era de culpabilidad o arrepentimiento. Era de ligera molestia, como si se hubiera metido en algo trivial. Lucy, dijo Norman con rotundidad, sin apenas mirarla. ¿Qué haces aquí? El corazón de Lucy latía con fuerza en su pecho. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? Norman se recostó en la silla y suspiró. Lucy, ahora no tengo tiempo para esto. Estoy trabajando. Trabajando con ella. La voz de Lucy temblaba mientras señalaba a la asistente. Norman le hizo un gesto desdeñoso. Hemos terminado, Lucy. Lo he superado. Se acabó. Vuelve a lo que estabas haciendo. Lucy se quedó paralizada, su mundo se desmoronaba a su alrededor. Me estás dejando. Norman ni siquiera se molestó en levantarse. Se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. ¿Qué creías que iba a pasar? Nos divertimos, pero es hora de seguir adelante. Deberías haberlo sabido. A Lucy se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero me lo prometiste. Creía que lo íbamos a hacer. Nunca te prometí nada, dijo Norman, cortándola bruscamente. Sal de mi despacho. Lucy, estás montando una escena. Lucy se quedó de pie, humillada, mientras el ayudante le sonreía desde detrás de la mesa de Norman. Sin decir nada más, Lucy se dio la vuelta y salió, con la mente en blanco. Había tirado por la borda su matrimonio, su vida, por ese hombre, y ahora él la dejaba de lado como si nada. Pocos días después, Lucy recibió una notificación formal de la oficina de Norman. La habían despedido. Sin explicaciones, sin disculpas, solo un corte limpio. Norman había pasado a su siguiente conquista y Lucy se había quedado sin nada. Mientras tanto, Karen intentaba apoyar a Lucy, pero la tensión entre ellas se hizo insoportable. Su relación, antes arrogante y cercana, se agrió rápidamente cuando ambas se dieron cuenta de lo bajo que habían caído. Sin trabajo y sin casa, iban y venían de moteles baratos a duras penas. La dinámica de poder había cambiado por completo. Karen, que antes se enseñoreaba de la casa de Manuel como una reina, ahora se veía reducida a una espectadora en la arruinada vida de su hija. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lucy una noche, con la voz hueca. Karen suspiró, ya sin su habitual tono condescendiente. Pues pensar en algo. Siempre lo hacemos. Pero no había confianza en sus palabras. Las dos sabían la verdad. No les quedaba nada. Ni casa, ni trabajo, ni futuro. Mientras Manuel observaba desde la distancia, vio cómo se desarrollaba su caída en el caos. Cada llamada que hacían, cada intento desesperado de ponerse en contacto con él, se topaba con el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel sintió que volvía a tener el control de su vida. No necesitaba sus disculpas.
No necesitaba un cierre. Ya había ganado. Habían pasado meses y la vida de Manuel Hunter empezaba a ser más brillante. Se había volcado en su trabajo, ascendiendo rápidamente en su carrera mientras el peso de la traición empezaba a desaparecer de sus hombros. Cada día volvía a tener un propósito, carreras matutinas, reuniones de negocios, cenas con nuevos amigos. Incluso había empezado a tener citas, tanteando casualmente el terreno de una vida que nunca había esperado volver a vivir. Las noches ya no estaban atormentadas por la risa de Lucy o la aguda voz de Kerens criticando cada pequeña cosa. Por fin su hogar era suyo, lleno de la paz que le había faltado durante demasiado tiempo. Pero para Lucy y Karen, la vida había caído en picado. Lo habían perdido todo. Después de que Norman dejara a Lucy y la despidiera de su trabajo, la realidad de su situación les golpeó duramente. Se acabaron las cenas lujosas, las salidas de compras y las veladas cómodas en una casa que no era suya. Los meses de desamparo que siguieron erosionaron la arrogancia que una vez los había definido, mudándose de un motel barato a otro, dependiendo de pequeños favores de personas que rápidamente se cansaron de ellos. Su orgullo se marchitaba con el paso de los días. Entonces, una fría tarde de otoño, llamaron a la puerta de Manuel. No esperaba a nadie, y por un momento se preguntó si sería una entrega. Pero cuando abrió la puerta, su corazón se hundió de incredulidad. Allí estaban Lucy y Karen, las dos mujeres que le habían destrozado la vida, que parecían sombras de lo que habían sido. El pelo de Lucy, antes perfectamente peinado, le colgaba lacio alrededor de la cara, su ropa estaba arrugada y descolorida, muy lejos de la mujer pulida que solía ser. Karen estaba de pie a su lado, con sus ojos normalmente afilados, ahora apagados por el cansancio. Su postura orgullosa había desaparecido, sustituida por una figura desplomada que parecía abatida por el peso de su caída. Manuel. La voz de Lucy era débil, un susurro arrastrado por el viento. Nosotros. Necesitamos tu ayuda. La expresión de Manuel seguía siendo neutra, aunque por dentro sus emociones se agitaban. No podía negar el destello de satisfacción que le producía verlos así. Pero también sintió que el peso de su presencia lo arrastraba de vuelta a un lugar del que creía haber escapado. «Tienes valor», dijo Manuel, con voz fría como el hielo. Salió al porche y, cruzándose de brazos, miró fijamente a las dos mujeres. «¿Qué queréis?». Lucy se mordió el labio, luchando por encontrar las palabras. «Lo sentimos por todo. Cometimos errores, terribles errores. Pero lo hemos perdido todo, Manuel. No tenemos a dónde ir. Ni dinero, ni nada. Por favor, déjanos quedarnos aquí un tiempo, hasta que se nos ocurra algo». Karen, de pie detrás de Lucy, intentó recuperar la compostura. «Ha sido duro», Manuel añadió con voz temblorosa. «Lo nuestro. Nunca quisimos que las cosas fueran tan mal. Creíamos que hacíamos lo mejor». Manuel entrecerró los ojos y se le escapó una risita oscura. ¿Lo mejor para quién? ¿Creías que traicionarme, humillarme y destruir todo lo que teníamos era lo mejor? Debes de estar de broma. A Ulises se le llenaron los ojos de lágrimas y se le quebró la voz al acercarse. «Me equivoqué, Manuel. Ahora lo sé. Pero tienes que entender que no pensé que acabaría así. Pensé que podría tener una nueva vida con Norman. Pero él me usó. Y luego me dejó sin nada». «Eso te pasa por confiar en un hombre que te engaña», replicó Manuel, con la voz llena de veneno. «Pero ese es tu problema, no el mío». Karen, desesperada por salvar el poco orgullo que le quedaba, intervino. «No pedimos mucho, Manuel. Solo un techo durante un tiempo. No tienes que perdonarnos. Solo ayúdanos. Ayúdanos, por favor». Manuel los miró a ambos, observando su lamentable estado. Por un momento dejó que el silencio se extendiera entre ellos, haciendo que se retorcieran.
Pudo ver la desesperación en sus ojos, las grietas en la armadura que habían llevado durante tanto tiempo. Estaban destrozados, completamente deshechos por sus propias decisiones. Y ahora, después de todas las mentiras, después de la traición, habían vuelto arrastrándose hacia él. Sacudió la cabeza lentamente, con una sonrisa amarga en los labios. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Crees que te dejaría volver a mi casa, a mi vida, como si nada hubiera pasado? Lucy sollozaba abiertamente, con las manos juntas en un gesto de súplica. Manuel, por favor. No sé qué más hacer. Te lo suplico. Manuel dio un paso adelante, con la cara a escasos centímetros de la de ella, y la voz como un gruñido grave. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con tu jefe. Deberías haberlo pensado antes de dejar que tu madre te convenciera de que yo no era suficiente. Karen intentó hablar, pero Manuel la cortó con una mirada afilada. Ni siquiera intentes defenderte. Eras tan culpable como ella. De hecho, eres peor. Tú la animaste. La alimentaste con mentiras y creíste que te saldrías con la tuya. Karen cerró la boca y se quedó pálida. Manuel se enderezó y respiró hondo antes de asestar el golpe definitivo. Quiero que os vayáis ahora mismo. Salid de mi propiedad antes de que llame a la policía. Lucy jadeó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Manuel, por favor. No tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, replicó Manuel, con voz tranquila pero firme. Habéis hecho la cama. Ahora puedes acostarte en ella. El rostro de Karen se retorció de rabia durante un breve instante, pero se la tragó rápidamente, consciente de que no les quedaba ningún poder. Estaban a merced de Manuel, y él no tenía nada que darles. Lucy bajó los hombros, derrotada, y sus sollozos se hicieron más silenciosos al darse cuenta de que no habría perdón ni segunda oportunidad. Lentamente, se dio la vuelta y empezó a alejarse, mientras Karen la seguía sin decir palabra. Manuel se quedó mirando cómo desaparecían por la calle, con sus figuras encorvadas contra el frío. No sentía remordimiento ni compasión. Las personas que habían intentado destruirlo por fin se enfrentaban a las consecuencias de sus actos, y cuando la puerta se cerró tras él, Manuel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esta vez la paz era real, no porque hubiera recuperado el control de su vida, sino porque por fin había cerrado la puerta al pasado. Para siempre. Los meses se convirtieron en un año, y Manuel Hunter se encontró de pie frente al gran ventanal de su nuevo apartamento, con vistas al horizonte de la ciudad. El sol se ponía, tiñendo de dorado las calles de abajo, y no pudo evitar reflexionar sobre lo mucho que había cambiado su vida. Era como si la tormenta que había desgarrado su vida hubiera pasado, dejando a su paso claridad y paz. Unos suaves golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Se giró y sonrió cuando Jenny, su nueva novia, entró en la habitación con 2 copas de vino. Era todo lo que Lucy no era, amable, comprensiva y sincera con ella. Manuel no tenía que dudar de cada palabra o acción. No había mentiras ni juegos, solo respeto y amor mutuos. ¿Perdido en tus pensamientos otra vez?, preguntó Jenny juguetonamente, tendiéndole un vaso. Manuel se rió, sacudiendo la cabeza, pensando en lo diferentes que eran las cosas ahora. Jenny se recostó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. Diferentes en el buen sentido, espero. En el mejor sentido, respondió Manuel, dando un sorbo a su vino. La miró, apreciando la calidez que aportaba a su vida. Su presencia era como una fuerza estabilizadora que le había ayudado a reconstruirse después de que todo se desmoronara con ella. No se limitó a sobrevivir. Prosperaba. Permanecieron un momento en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche, el tipo de paz que Manuel pensó que nunca volvería a encontrar. El recuerdo de la traición de Lucy seguía presente en su mente, pero ya no ejercía sobre él el poder de antaño. El tiempo y el amor de Jenny habían embotado el dolor, sustituyéndolo por algo más fuerte, la confianza en sí mismo.
Hace un año, Manuel nunca se habría imaginado estar en este lugar, emocional y físicamente. La persona que había sido entonces, enfadado, herido, traicionado, había desaparecido. En su lugar había un hombre que había reconstruido su vida desde los cimientos, más fuerte por las pruebas a las que se había enfrentado. Pero eso no significaba que no hubiera disfrutado viendo la caída de la gente que le había hecho daño. No se había desviado de su camino para vigilar a Lucy y Karen, pero de vez en cuando le llegaban noticias. Su caída había sido rápida y brutal. Después de que Manuel las echara, Lucy y Karen habían luchado por sobrevivir sin el apoyo de Norman. Lucy no pudo encontrar otro trabajo en el mismo sector. La noticia de su aventura se había extendido rápidamente tras la demanda de divorcio de Manuel y su reputación había quedado arruinada. Ninguna empresa quería contratar a alguien envuelto en semejante escándalo, y las constantes intromisiones de Karen no ayudaban. Los dos iban de un motel barato a otro, incapaces de mantener un trabajo el tiempo suficiente para